el tracto gastrointestinal. Este va a causar tanto un efecto directo bacteriano como una inflamación secundaria del huésped, causando daño directo de la mucosa, del duodeno y del estómago. De los pacientes infectados con Helicobacter pylori, aproximadamente 10 a 15% van a tener una producción, una hipersecreción de ácido gástrico, produciendo úlceras generalmente antrales o duodenales, secundarios esto a la inhibición de la somatostatina gástrica. Esto pues va a estimular la liberación de gastrina y va a secundariamente producir mucho mayor ácido. También es importante que al aumentar, también va a favorecer metaplasia gástrica ante la exposición excesiva al ácido. La mucosa duodenal puede producir transformación y esta metaplasia pues va a ser más sensible a lesiones por ácido y facilita la colonización duodenal por Helicobacter pylori. Esto pues tiene un riesgo de aumentar 50 veces la posibilidad de desarrollar una úlcera. Y en cuanto a la respuesta propiamente del huésped, pues el Helicobacter pylori va a favorecer la respuesta inmune a través de la producción de citocinas y células inflamatorias. También se dice que hay una respuesta inmune por las células B y esto también puede favorecer la aparición de un linfoma tipo MALT. Y por último, la disminución en los mecanismos de defensa de la mucosa, que aquí pues van a disminuir distintos niveles de factores de crecimiento, tanto epidérmico como transformador de crecimiento. Ambos factores pues son potentes para inhibir la secreción ácido y promueven el crecimiento, regeneración y protección de la mucosa. Esto pues va a producir disminución en los niveles de bicarbonato y degradación de la glicoproteína de moco, que son factores que normalmente protegen a la mucosa de que se produzca agresiones contra esta. Y bueno, los AINES, pues estos van a ser causa importante de enfermedad por úlcera péptica, sobre todo en países desarrollados, donde la prevalencia de Helicobacter pylori pues está disminuyendo. Generalmente no se puede diferenciar una úlcera péptica asociada a Helicobacter pylori de las asociadas con AINE, por lo que se recomienda pues realizar pruebas y tratamiento siempre para Helicobacter pylori para descartarlo o pueden estar presentes las dos. Menos del 85% de las úlceras asociadas con AINE o aspirina sanan en 6 a 8 semanas con terapia. Generalmente se asocia un IVP más la suspensión del AINE o aspirina, esto siempre que se pueda, y más adelante vamos a ver algunas conclusiones que se llegaron en algunos artículos sobre el uso de los AINES y los IVP en este tipo de úlcera. Y bueno, generalmente en las lesiones producidas por AINE, estas pueden causar síntomas o no. Y la úlcera péptica, pues generalmente es más asintomática en pacientes ancianos que en pacientes jóvenes. Dentro del cuadro clínico, el síntoma más frecuente va a ser el dolor abdominal. Este va a ser localizado generalmente en epigastrio, tipo ardoroso o dolor corrosivo, sensación de hambre dolorosa. Su ritmo de horario está relacionado con la ingesta. Rara vez es antes del desayuno. Generalmente es 1 a 3 horas después de las comidas y se debe con la ingesta de alimentos o alcalinos. De estos 50-80% de los pacientes van a tener dolor nocturno. La pérdida de peso no es infrecuente, únicamente el 20%, generalmente en pacientes con úlcera duodenal, refieren el aumento de apetito.
Y en las náuseas y vómito puede presentarse en ausencia de estenosis pilórica, que es una consecuencia o una complicación de esta enfermedad. Y pues no hay que descartar una úlcera péptica. Y los otros síntomas dispépticos, perdón, puede ser eructos, distensión abdominal o intolerancia a las grasas y pirosis. También hay ciertas diferencias para poder diferenciar una úlcera duodenal de una úlcera gástrica. Por ejemplo, en la úlcera duodenal, como había comentado, generalmente hay un aumento en el apetito y el dolor abdominal generalmente va a ser nocturno. Y en la úlcera gástrica, generalmente el dolor abdominal va a ser postprandial, va a ser exacerbado por los alimentos, puede presentarse náuseas, vómitos y pérdida de peso. En pacientes que no son tratados adecuadamente o que no acuden a valoración médica, se van a caracterizar por síntomas recurrentes con curación espontánea y recaídas, mientras que el factor causal pues, va a seguir persistiendo. Entonces van a estar intercalándose entre recaídas y curaciones espontáneas. Y pues lo que ya había mencionado, los adultos mayores generalmente cursan asintomáticos o tienen solo síntomas leves. Y esto puede ser perjudicial porque a veces debutan con ya complicaciones como tal de la úlcera péptica. Para el diagnóstico, pues principalmente hacer una adecuada historia clínica y una exploración física. Valorar la historia de dolor abdominal epigástrico, postprandial, pérdida de peso, náusea, vómito o como tal la historia de uso de AINES. Para esto se va a dividir en pacientes menores de 60 años y pacientes mayores de 60 años en el abordaje de la úlcera péptica. Si tenemos un paciente menor de 60 años sin datos de alarma en regiones donde la prevalencia del Helicobacter pylori es más del 20%, pues podemos utilizar las pruebas y tratar para el Helicobacter pylori. En el caso de pacientes mayores de 60 años con datos de alarma, lo indicado es realizar una endoscopía con biopsia de la úlcera. Esto pues estos dos pilares del diagnóstico pues se pueden intercalar. Esto se debe a que los pacientes, como ya había dicho, adultos mayores generalmente debutan con complicaciones de la úlcera péptica. Entonces se debe de descartar también por la edad que no sea un esófago de Barrett o un adenocarcinoma gástrico. Por eso se hace primero, de primera línea, la endoscopia. Y como el estándar de oro para el diagnóstico, pues es la endoscopia. Es la prueba recomendada en adultos mayores para excluir o confirmar la enfermedad. Y la exclusión de enfermedad maligna, la detección de Helicobacter pylori histológica o prueba rápida de ureasa también se debe de hacer. Y dado que la mayoría de los tipos de enfermedad por úlcera péptica está dado por Helicobacter pylori, se pueden usar métodos no invasivos en pacientes menores de 60 años, desde los 50 a los 55 años, con pruebas de aliento en urea o antígenos de heces, que son pruebas que no son invasivas y que no requieren el uso de una endoscopia. Más adelante vamos a ver todas las pruebas diagnósticas. Y bueno, dentro de la endoscopia, las imágenes que podemos ver, en la figura A podemos ver una úlcera de base limpia en el antro gástrico. En la imagen B podemos ver una úlcera con un coágulo adherente. En la imagen C, esta es una úlcera grande o larga que está en la incisura. Y en el lado D es igualmente una úlcera con un coágulo adherente en la incisura. En la figura E lo que vemos es una úlcera con el vaso visible, no sangrante,
Y en la imagen F podemos ver la misma úlcera con vaso visible, pero esta ya después de una terapia de termocoagulación. Ahorita igualmente vamos a ver la clasificación dentro de estas patologías. Y bueno, para la detección del Helicobacter pylori tenemos distintas pruebas. Las pruebas que no necesitan como tal, que no son invasivas, son la prueba rápida de urea, que tiene una sensibilidad más del 95% y también de especificidad. Esta pues es una prueba cualitativa que determina la actividad de la ureasa en una pequeña muestra de mucosa gástrica. Ah, perdón, esta es invasiva, perdón. Esta es la prueba rápida de ureasa. Y tiene sensibilidad del más del 90% y especificidad del 95%. Se realiza colocando una pequeña muestra de biopsia en un tubo con urea que contiene además un indicador del pH y es positiva cuando hay actividad de la urea. Esta pues se hidroliza y se forman iones de amonio que aumenta el pH de la solución, va a cambiar de colorcito el tubito. Otra, dentro de las que requieren endoscopia es la histopatología. Estos pues se utilizan distintas tinciones. Entre la más utilizada es la tinción de hematoxilina eosina y este tiene más del 95 de sensibilidad y especificidad, pero igualmente pues es invasivo y pues se requieren de técnicas especiales. Y dentro de las pruebas diagnósticas que no requieren una endoscopia está la prueba de aliento, que se basa igualmente en la actividad de la ureasa del Helicobacter pylori. Esta lo que se hace es que se le da al paciente una suspensión con urea marcada con carbono, puede ser 13 o 14, y aquí ocurre una hidrólisis de la urea y se forma anhídrido carbónico. Este se va a absorber en los tejidos, se difunde en la sangre y posteriormente es transportado a los pulmones y este puede ser pues exhalado en el aliento y se va a verificar a través de una como maquinita y es un método cualitativo, tiene alta sensibilidad y especificidad y pues es una prueba rápida, pero no siempre está viable. Otro es el antígeno fecal. Pues igualmente se utilizan técnicas de enzimáticas y se ha utilizado para diagnóstico inicial y para confirmar erradicación después del tratamiento con Helicobacter pylori. En pues se utilizan anticuerpos monoclonales para el reconocimiento de los antígenos. Tiene una sensibilidad del 91 al 96% y especificidad del 93 al 97%. Y otra es la serología, que se basa en la detección de anticuerpos de clases IgG e IgA contra antígenos específicos del microorganismo. La técnica pues más utilizada pues es el ELISA. Y en pues son pruebas simples, reproducibles y económicas. La única desventaja es que son incapaces para detectar una infección activa o una infección previa por Helicobacter pylori. Tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 79%. Como dice aquí en las notas, pues está positiva durante años, aun cuando ya hay una cura contra la infección. Dentro del tratamiento, los objetivos de es la prevención de la recurrencia, reducir la morbilidad y mortalidad y evitar las complicaciones. Primero vamos a hablar del tratamiento de úlcera péptica.
no asociado al Helicobacter pylori. Entre los usuarios, pues estos generalmente pues son por AINES o úlceras idiopáticas. Hay varias estrategias disponibles para prevención de las úlceras y sus complicaciones, y dentro de estas estrategias incluye el uso de coterapia de IVP con AINES, antagonistas H2 o el uso de misoprostol, igualmente aunado a un AINE. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, estos son el pilar de la terapia médica de la úlcera péptica. Su objetivo pues es promover la curación de la úlcera a través de la supresión de ácido. Y bueno, dentro de esto, en una revisión sistemática y metaanálisis, se encontró que la combinación de un AINE selectivo COX-2 más un inhibidor de la bomba de protones ofrecían la mejor protección contra complicaciones de la úlcera péptica, y que el efecto gastoprotector de este tipo de medicamentos pues es un efecto de clase y no depende de la dosis. La mayoría de los casos de úlcera péptica sanan después de 6 a 8 semanas con terapia de IVP, y la duplicación de la dosis con IVP por otras 6 a 8 semanas es a menudo recomendado, aunque no hay evidencia confiable de que este sea mucho mayor o tenga mejor resultados que una dosis estándar de IVP. Otros son los antagonistas H2, que generalmente es una estrategia preventiva, utilizar como coterapia un agente antisecretor, recomendada en pacientes con alto riesgo de úlcera péptica asociada a ineoaspirina. En un ensayo aleatorizado se encontró que la famotidina era inferior a pantoprazol para prevención de sangrado y dispepsia severa, y otro estudio encontró que las tasas de sangrado recurrente fueron similares entre los grupos que reciben IVP y los que no reciben antagonistas H2. No existe evidencia que los antagonistas H2 puedan prevenir el sangrado de úlcera péptica asociado con AINES, a diferencia de los IVPs, pero se pueden utilizar estos fármacos en pacientes que no quieren utilizar a largo plazo el omeprazol o algún IVP. Y el misoprostol, este es un análogo de prostaglandinas, es antisecretor e incrementa la resistencia de la mucosa al estimular la producción de moco. Se ha visto que el misoprostol previene eficazmente las complicaciones de úlcera péptica, ya que es análogo de prostaglandina. Y esto también se ha visto su uso limitado para protección gástrica debido a sus efectos adversos, como malestar intestinal y pues sus acciones abortivas. Es por eso que no se utiliza de forma rutinaria. En un artículo mencionaban distintas conclusiones de acuerdo al uso de los distintos tratamientos, y dentro del tratamiento se dice que el pilar de tratamiento, como dije, son los IVP, y los pacientes deben de recibir por mínimo 8 semanas de tratamiento con IVP a dosis estándar. En caso de que el paciente deba ocupar permanentemente el AINE y que no pueda suspenderlo, se debe utilizar la menor dosis posible, y si es posible cambiarlo por un inhibidor COX-2 que tiene similar efecto y analgésico inflamatorio, pero tiene menor riesgo de efectos gastrointestinales adversos. Y se debe utilizar la menor dosis posible y acompañado de un IVP o misoprostol para prevenir las complicaciones. Y en estos pacientes igualmente se debe de procurar descartar infección por Helicobacter pylori, porque como mencioné, no hay algo que nos haga diferenciar una úlcera por cualquiera de las dos antes del inicio de los AINES. También se realizó una evaluación de la necesidad de uso continuo de AINE en pacientes con antecedentes de úlcera péptica, y
y de ser posible, pues se debe interrumpir este AINE. También pues aparte de los AINES, incluyen el ácido acetilsalicílico, que en pacientes, se ha visto en que pacientes que toman ácido acetilsalicílico para una prevención secundaria de la enfermedad, ya sea cardiovascular o cerebrovascular, hay una significativa disminución de la mortalidad en quienes reinician la aspirina poco después del alta. Esto dentro de los primeros 3 días y no debe ser posterior a 7 días y pues siempre debe ser administrada junto con IBP. Es decir, que pacientes que utilizan aspirina, se vio que aunque aumenta la tasa de sangrado, sí, no aumenta la mortalidad. Entonces, pues es recomendable que lo reinicien posterior al alta y que este no sea después de 7 días y pues prevenir junto con la administración de un IBP. En cuanto a la enfermedad por Helicobacter pylori, en cuanto al tratamiento, pues existen distintas terapias o esquemas de tratamiento. Generalmente, la prevención de la recurrencia es el objetivo principal a largo plazo más importante para disminuir la morbimortalidad. Entonces, el estándar de primera línea solían ser regímenes que consistían en un IBP y 2 antibióticos, que era claritromicina más amoxicilina o metronidazol. Pero el aumento de la prevalencia en la resistencia antibiótica pues disminuyó la efectividad de erradicación. Se vio en un estudio que disminuyó esta efectividad, que era de más del 90% y disminuyó hasta menos del 70% en distintos países. Dentro de las terapias de primera línea se debe de ver primero si el paciente es alérgico a penicilina. En caso de que sí lo sea, de acuerdo a la resistencia a claritromicina, es el esquema que se va a utilizar. Si la resistencia es menor al 15% en ese país o en esa localidad, se usa una doble dosis de IBP más metronidazol o claritromicina por 14 días. En caso que la resistencia sea mayor, se puede utilizar un esquema a base de bismuto más un IBP a dosis estándar, más tetraciclina y metronidazol por 14 días. Y la terapia de rescate sería a base de claritromicina, IBP y levofloxacino. Esto pues puede ser usado con o sin bismuto por 14 días. En caso de que el paciente no sea alérgico a amoxicilina, si la tasa de resistencia a claritromicina es menos del 15%, se puede utilizar la doble dosis de IBP más amoxicilina más claritromicina por 14 días. Bismuto más IBP a dosis estándar más tetraciclina o metronidazol, o IBP más amoxicilina más claritromicina más metronidazol, todos estos esquemas por 14 días. Y dentro de las terapias de rescate, la principal pues es el uso de bismuto más el IBP más tetraciclina con metronidazol por 14 días. O se puede utilizar un IBP más amoxicilina con levofloxacino con o sin bismuto. O un IBP más amoxicilina y claritromicina y metronidazol por 14 días. Después de que si hay algún fallo, alguno de los tratamientos, o no se, o fracasó, se debe hacer una prueba de susceptibilidad después del tratamiento fracasado. Esto solo si se realizó endoscopía y el tratamiento no basado en bismuto, o después de 2 fallas del tratamiento, si no se deben utilizar alguna de las otras terapias de rescate. Si no está otra de los esquemas de tratamiento es a base de rifabutina, que es un agente antimicobacteriano
Este esquema únicamente se utiliza si no está disponible el cultivo o cuando hay tres opciones de tratamiento que ya fallaron. Y este esquema es a base de rifabutina más un IVP más amoxicilina por 10 días, posterior a la falla de tres opciones de tratamiento de rescate. Y bueno, este es un esquema donde están las dosis de cada uno de las terapias. Y pues como pueden ver, pues son pues dosis bastante elevadas y requieren el uso de muchos medicamentos durante el día. Y pues sí hay una tasa de poco apego a estos esquemas que podrían interferir con el apego a a estos regímenes y que pueden inducir la falla a los esquemas o a la erradicación del Helicobacter pylori. Dentro de las complicaciones de la enfermedad acidopéptica están el sangrado, la perforación o la obstrucción de la salida gástrica. Dentro del sangrado, este se va a presentar como, ahorita lo vamos a ver mucho más a detalle, pero el sangrado pues se puede presentar como hematemesis, melena, dolor abdominal, taquicardia, hipotensión. Y la perforación pues se va a caracterizar por dolor epigástrico de inicio agudo, rigidez abdominal, taquicardia o hipotensión. Y la obstrucción pues va a estar precedida por síntomas ulcerosos o de enfermedad acidopéptica, náusea, vómito y puede presentar acidosis metabólica. Hay factores de riesgo tanto del paciente como propias de la úlcera que nos pueden favorecer el riesgo de complicaciones. Dentro de los factores de riesgos asociados al paciente, pues es el uso de AINES, incluidas la aspirina, la infección por Helicobacter pylori, tabaquismo y estados de hipersecreción ácida como el estado de el síndrome de Zollinger-Ellison. Y los factores propios de la úlcera, pues son en base a su cronosidad, úlceras que son refractarias a tratamiento, úlceras de gran tamaño, mayor de 1 centímetro, o ubicación en el canal pilórico. Y también hay factores asociados con mal resultado de enfermedad ulcerosa como tal complicada, y es que el paciente tenga alguna comorbilidad de edad avanzada, que esté hemodinámicamente inestable al momento de la presentación, en un estado de choque, hipotensión, con acidosis metabólica, hipoalbuminemia o lesión renal aguda, o que haya un retraso en el tratamiento de alguna de estas complicaciones. Dentro de la hemorragia gastrointestinal, la hemorragia gastrointestinal alta es la complicación pues, más común de la enfermedad por úlcera péptica. Se ve asociada con morbilidad y mortalidad de hasta el 10%, así como altos costos médicos. Y la endoscopia pues, es la prueba inicial en casos sospechosos de sangrado por úlcera péptica y pues esta puede ser diagnóstica o terapéutica. La hemostasia endoscópica pues ha resultado eficaz para reducir significativamente el sangrado por úlcera y esto también reduce la necesidad de transfusión, el tiempo de hospitalización, de cirugía urgente y de mortalidad en el paciente. Hay la escala de Forest, que es la clasificación endoscópica de las hemorragia gastrointestinal, en el cual se ve el tipo de sangrado, cómo se ve en la endoscopia y el porcentaje de resangrado de acuerdo a la clasificación. En un sangrado activo tenemos el 1A, que es a chorro, el 1B, que es en capa o babeante, y estos tienen, por ejemplo, la a chorro, pues tiene un porcentaje de resangrado de más del 90%, y la 1B de 20 a 30%. Cuando hay sangrado reciente podemos ver el vaso visible, que es un 2A, con un porcentaje de resangrado del 30 al 51%,
un 2B, que es el coágulo adherido, con porcentaje de resangrado del 25 al 41%. El 12, que es un fondo ulceroso hemático, del 0 al 5%. Y cuando no hay sangrado, únicamente es la tipo 3, que es una lesión limpia, sin estigma, y el porcentaje de resangrado es del 0 al 2%. De acuerdo a esto, se ven las terapias y los tratamientos y los días de hospitalización. Cuando vemos una enfermedad activa o un vaso visible, pues se recomienda la terapia endoscópica, puede ser con hemostasia, y generalmente también es importante que dentro de la hemorragia intestinal no solo es el tratamiento endoscópico, también se debe dar terapia concomitante con IVP y también una reanimación agresiva con cristaloides. También aquí se debe evaluar y dar tratamiento para el Helicobacter pylori si es que el paciente lo tiene. Y en cuanto a la dieta, pues se inician con líquidos claros por aproximadamente 2 días y el paciente debe permanecer hospitalizado por 3 días. En caso de que haya un coágulo adherente en la endoscopia, se puede considerar manejo terapéutico con endoscopía. Igualmente, terapia intensiva con IVP, líquidos claros y hospitalización por 3 días. En cuanto a que solo haya una lesión, una erosión, no se recomienda la terapia endoscópica, la terapia con IVP una vez al día y líquidos claros por un día, y se debe hospitalizar al paciente por 1 o 2 días. Si la úlcera tiene una base limpia, no se recomienda la terapia endoscópica, únicamente tratamiento con IVP una vez al día. La dieta puede ser regular y pues se puede dar de alta al paciente después de la endoscopía. Generalmente después de una terapia endoscópica con hemostasia se deben de utilizar altas dosis de IVP, esto durante 72 horas, y esto va a ser seguido de terapia oral. Si falla la hemostasia endoscópica, se debe ser derivado a terapia intervencionista para, para realización de embolización arterial transcatéter. Este es, eh, Aquí el rol de la cirugía pues ha disminuido, y pues solo se realiza en caso de que no esté disponible la intervención, la embolización arterial transcatéter, o que hayan fallado tanto la hemostasia como la embolización arterial transcatéter. En cuanto a la perforación, pues se va a caracterizar por aparición repentina de dolor intenso en la parte superior del abdomen, agudo, difuso y severo. Esta va a ser una emergencia médica, es la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad acidopéptica, y su mortalidad se ha visto que puede ser hasta del 30%. La mayoría de estas perforaciones ocurren en duodeno o en el antro prepilórico y deben someterse a cirugía laparoscópica o abierta. Una endoscopía debe realizarse 6 a 8 semanas después de la cirugía y finalización del tratamiento para el Helicobacter pylori. Y las úlceras gástricas que no cicatrizan con terapia adecuada, pues se deben sospechar de malignidad. Dentro de los estudios de imagen que podemos solicitar, que nos pueden orientar hacia que hay alguna perforación, está la radiografía de tórax, que se ha visto que puede evidenciar aire libre subdiafragmático en hasta el 15% de los casos en pacientes con perforación. Y la tomografía pues tiene una mayor sensibilidad en detectar pequeñas cantidades de aire libre subdiafragmático, y va a ser el estudio de elección para el caso de esta complicación. El manejo pues es poner descompresión o a través de una sonda nasogástrica, igualmente reanimación agresiva con líquidos, terapia con IVP, antibióticos de amplio espectro, y pues una intervención quirúrgica urgente en medida que el paciente pues esté hemodinámicamente estable y que se pueda pasar a cirugía. Y la obstrucción, esta se da debido generalmente a úlceras recurrentes
o que no tienen una adecuada cicatrización. Es raro después de la erradicación del Helicobacter pylori y la supresión de ácido gástrico. Y pues la TAC con contraste va a ser la prueba de diagnóstico para identificar obstrucción o estenosis, así como también para evaluar algún tipo de malignidad. Una esófago-gastroduodenoscopía está indicado para evaluar únicamente la apariencia y el grado de obstrucción, así como para la obtención de biopsias. Debido a esta a que se genera una obstrucción o estenosis, pues se debe de realizar una evaluación nutricional completa del paciente, se debe colocar sonda nasogástrica en caso necesario o evaluar nutrición parenteral. Y también, como había mencionado, en la obstrucción se puede generar alcalosis y también desequilibrios hidroelectrolíticos, entonces debemos corregir estos desequilibrios. Y el tratamiento es quirúrgico. En caso de que esto sea benigno, únicamente se hace una dilatación endoscópica con balón, y en caso de recurrencia se hace una vagotomía troncal con piloroplastia, antrectomía o gastroyeyunostomía. Y bueno, eso es en cuanto a esta enfermedad acidopética. En cuanto a enfermedad por reflujo gastroesofágico, dentro de los objetivos está pues darle la importancia al ERGE en cuanto a su asociación o cómo afecta la calidad de vida y la salud del paciente, conocer las recomendaciones para un diagnóstico preciso, conocer las mejores estrategias en tratamiento de ERGE y las principales complicaciones y la importancia de la vigilancia endoscópica. Vamos a ver definición, epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico y diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. El ERGE va a ser una condición que comprende pues manifestaciones clínicas y paraclínicas, esto inducido por el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual llega a afectar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Esta definición, pues recientemente se agregó lo de que afecta la salud y la calidad de vida de las personas, y se evalúa también en distintos estudios para evaluar la eficacia del tratamiento. Dentro de la epidemiología, la prevalencia de esta enfermedad pues va a ser difícil de estimar, sobre todo porque en los distintos estudios o revisiones que se ha hecho, no se toman en cuenta como tal en los pacientes con ERGE plenamente demostrada, sino que se toman en cuenta los síntomas asociados a ERGE únicamente. Dentro de lo que pude encontrar, la prevalencia en Occidente es del 10 al 25%, mientras que en Asia es del menos del 5%. En México la prevalencia es del 19.6 al 40%, mientras en Estados Unidos, por ejemplo, es similar del 18 al 27.8%. Esto, pues en esta única, como les dije, no se realiza el estudio únicamente con ERGE plenamente demostrado, sino en base a los síntomas principales de esta enfermedad, que es pirosis y las regurgitaciones. Como tal, pues sí hay una alta prevalencia en nuestro país, y el principal síntoma son las regurgitaciones seguidos de pirosis y sabor amargo en la boca. Esto se vio a través de un estudio llamado SIGAME, que más bien fue una encuesta nacional realizada a la población no abierta, donde se encontró que la frecuencia de pirosis y regurgitaciones una vez por semana eran del 12.1%. Y del 1.2% en pacientes que presentaban estos síntomas una vez al mes, todos los días, perdón, y del 49.1% quienes presentaban esta sintomatología una vez al mes. También se vio en distintos estudios que hay una mayor prevalencia en el sexo masculino,
Y otro estudio que se realizó, este fue un estudio internacional, el estudio Digest, que se estimó la prevalencia de los síntomas de ERGE, en el cual se vio que la pirosis era el más frecuente con 13.5%, seguido de regurgitación en 10.1%. Dentro de los cambios hay distintos cambios en el envejecimiento en el esófago. Los cambios anatómicos generalmente en el anciano con respecto a la edad, pues son mínimos. No es parte del envejecimiento normal, sino también puede ser sumatoria de distintas entidades que se producen con frecuencia en el anciano. Algunos estudios muestran un aumento lineal de la exposición al ácido esofágico con el envejecimiento y otros muestran que no hay cambios con respecto a la exposición, pero están de acuerdo que pues los pacientes presentan una esofagitis más. Estos estudios pues están de acuerdo que los pacientes sí presentan una esofagitis erosiva mucho más severa. En un estudio que se realizó con pacientes con acidosis estomacal, casi el 90% de los pacientes mayores de 70 años demostró enfermedad mucosa esofágica y no hubo aumento en la prevalencia de los síntomas de ERGE. Dentro de los cambios que hay, pues hay un descenso de la contractilidad, presencia de ondas polifásicas, disminución de la producción de saliva, aclaramiento esofágico disminuido, puede haber dilatación esofágica y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Se vio que fisiológicamente hay una disminución en la manometría normal, que esta se vio disminuida cada 10 años después de los 40 años y solo la mitad de los pacientes de 70 a 79 años con ERGE tenían una manometría normal. Si bien estos cambios pues, son leves, pues sí tienen, y tienen una importancia clínica poco clara, pues sí influyen en el peristaltismo, disminuyéndolo, lo que ayuda, pues lo que no favorece que se limpie adecuadamente el material de reflujo en el esófago. También esto aunado a comorbilidades médicas como diabetes, EBC, deficiencias nutricionales pueden disminuir aún más la motilidad del esófago y la eliminación de ácido. También, pues, distintos fármacos pueden reducir la función esofágica y debilitar el esfínter esofágico inferior, lo que conlleva, pues, a más reflujo y puedan provocar daño directo. Otros también pueden provocar daño directo a la mucosa esofágica distal y, pues, pueden imitar una esofagitis erosiva. También la prevalencia de hernias hiatales, que es un factor de riesgo también para padecer ERGE, pues es mayor en adultos mayores y pueden provocar aumento en las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que es parte de la fisiopatología normal en un paciente con ERGE. Y en personas mayores de 65 años, las patologías gastrointestinales pues son altas y pues se estima que es la tercera causa de consulta en la atención primaria. En cuanto a la fisiopatología como tal, este es multifactorial y igualmente como en las enfermedades idiopáticas se produce por un desequilibrio entre los factores protectores o defensivos y los factores agresivos procedentes del estómago. Aquí, pues, el principal mecanismo de ERGE son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que estos se definen como una relajación del esfínter esofágico inferior de más de 1 milímetro de mercurio
con duración de menos de 10 segundos y nadir de presión de menos de 2 milímetros de mercurio en ausencia de deglución 4 segundos antes y 2 segundos después del inicio de la relajación normal. Estas relajaciones transitorias pues van a ser independientes de la deglución y suelen ser desencadenadas por distensión del cuerpo y del fundus gástrico, esto por gas o por alimentos, y esto desencadena un reflujo vagal que va a terminar con la disfunción del esfínter, la relajación, perdón, del esfínter esofágico, y también se puede producir una hipotonía basal por las mismas relajaciones que van a provocar una disfunción del esfínter esofágico inferior. Esto pues va a llevar a una a la incompetencia de la barrera antirreflujo, que la barrera antirreflujo pues es una región anatómica que incluye tanto el esfínter esofágico inferior en su porción intraabdominal, la crura diafragmática, y puede involucrar el ligamento frenoesofágico y el ángulo de His. Pero dentro de estos, el principal componente de la barrera pues va a ser el esfínter esofágico inferior. Otros mecanismos que participan pues va a ser los trastornos del aclaramiento esofágico, ya sean mecánicos por trastornos en la peristalsis o por gravedad, o químicos en cuanto a la producción de saliva, ya que se ha visto que la presencia de ácido en esófago proximal desencadena salivación, y la saliva, al ser alcalina, puede neutralizar el ácido refluido que se provoca. Y pues también dentro de las alteraciones anatómicas, pues puede haber una hernia hiatal o una presión disminuida en el esfínter esofágico inferior. El papel de la hernia hiatal no está totalmente aclarado, pero se ha visto que en 59 a 94 pacientes, 94% de pacientes con ERGE tienen presente o tienen una hernia hiatal, y aumenta el riesgo con hernias hiatales más de 3 centímetros. En cuanto a los factores de riesgo, está la herencia, el sobrepeso u obesidad, el alcohol y el tabaquismo. Y bueno, estas son algunos fármacos que pudieran ser usados por adultos mayores que van a interferir con la función del esfínter esofágico inferior, o directamente causar un daño mucoso al esófago distal. Dentro de estos, hay fármacos que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, dentro de los cuales están los YECA, los nitratos, los calcio antagonistas, beta bloqueadores, también pueden ser anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, hipnóticos, neurolépticos, y también se ha visto con el uso de bisfosfonatos. Otros pues van a causar hipersecreción ácida, como la teofilina, aminofilina. También se ha visto con ribastigmina y también con suplementos de proteínas. Y los que pueden causar una lesión directa pues pueden ser aspirina, AINES, y también corticoides. Dentro de la clasificación, la más utilizada es la de Montreal, que esta va a dividir al ERGE en dos grandes grupos: en los síndromes esofágicos, que a su vez se divide en síndromes sintomáticos, en el que hay un síndrome tipo de reflujo, pero no hay evidencia endoscópica de lesión mucosa. Y también dentro de este está el dolor torácico asociado a reflujo, dolor torácico no cardíaco. El otro son los síndromes con evidencia de lesión mucosa, que aquí se encuentra la esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o adenocarcinoma. Y dentro de los síndromes extraesofágicos
Este se divide con asociaciones establecidas, que son evidencia clínica suficiente para relacionar el síntoma con ERGE, que dentro de esto se ha estudiado la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, asma por reflujo, erosiones dentales por reflujo, y las asociaciones propuestas en las que no se ha logrado asociación entre ERGE y el síntoma, como faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática u otitis media recurrente. Bueno, en cuanto a hay la clasificación fenotípica para fines prácticos, se divide en ERNE, que es enfermedad por reflujo no erosiva, que este se da en aproximadamente el 70% de los casos, y en este no hay evidencia por daño en la mucosa. La alergia erosiva, que si hay un daño mucoso visto por endoscopia, y el esófago de Barrett, que ya hay una metaplasia. De esto se ha visto que la progresión de los pacientes con ERNE, la progresión a una ERGE erosiva es del 0 al 30%. Una progresión de ERGE moderada a severa es del 10 al 22%, y de la progresión de ERGE a esófago de Barrett se vio en un 10 al 22%. El cuadro clínico, pues los síntomas típicos de ERGE son pirosis y regurgitaciones. En pacientes que jóvenes menores de 50 años que presenten estos síntomas 2 o más veces por semana, se debe de hacer o se debe pensar en un diagnóstico de ERGE y se debe iniciar una prueba terapéutica con IVP. Bueno, aquí están otras manifestaciones, las principales: pirosis y regurgitaciones, odinofagia, que es un síntoma inusual de ERGE, pero cuando está presente generalmente indica presencia de úlcera esofágica. Hipersalivación es un síntoma relativamente inusual. Los pacientes pueden hacer espuma en la boca y secretan hasta 10 mililitros de saliva en respuesta al reflujo. La disfagia es común en acidez estomacal de larga duración y frecuentemente es atribuible a esofagitis por reflujo. Y vamos a ver más adelante los datos de alarma que nos pueden orientar hacia un diagnóstico malo. Y otros síntomas de ERGE, como pueden ser dolor torácico, sensación de globus o nudo en la garganta, odinofagia, síntomas extraesofágicos como tos crónica, ronqueras, sibilancias, y con poca frecuencia se ven náuseas. Dentro del diagnóstico, pues puede ser clínico si hay síntomas clásicos, pues se pueden requerir una evaluación adicional si tienen características de alarma, factores de riesgo para el esófago de Barrett, o el uso de imágenes igualmente. 40 al 90% de los pacientes con síntomas sugestivos de ERGE tienen una respuesta sintomática a los inhibidores de la bomba de protones y la respuesta a la terapia antisecretoria, pero este no va a ser un criterio diagnóstico para ERGE, ya que se ha visto que, bueno, la prueba de IVP se realiza en pacientes con síntomas típicos que no tengan datos de alarma. Se usa una doble dosis de IVP por mínimo 2 semanas y se considera positivo cuando la mejoría de los síntomas es más del 50%, pero tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. De hecho, se realizó un metaanálisis que evaluaba las características de las pruebas diagnósticas y encontró que una respuesta a la prueba de IVP no se correlacionaba bien con las medidas objetivas de ERGE, como sería la monitorización ambulatoria del pH. Y aparte de que no se ha especificado el tipo, dosis y duración del tratamiento efectivo para realizar esta prueba, y por lo tanto no va a corresponder como tal a un diagnóstico de ERGE, pero por su sencillez y disponibilidad, pues sí es una herramienta útil en el primer nivel. Y en pacientes que no tienen síntomas clásicos,
Se deben excluir otros trastornos antes de atribuir los síntomas a ERGE. Es importante mencionar que en los pacientes, que en los adultos mayores generalmente tienen manifestaciones extraesofágicas como dolor torácico atípico, parecido a angina, manifestaciones nasales o de laringe, problemas dentales, tos crónica, asma y aspiración pulmonar frecuente. Y pues dos terceras partes de los pacientes tienen síntomas nocturnos, los cuales pues van a afectar la calidad de vida negativamente. Se asocia pues con trastornos del sueño e interfieren en el funcionamiento tanto físico, mental como de los pacientes. Y pues hay un mayor riesgo o probabilidad de padecer esofagitis grave y complicaciones. Dentro de los datos de alarma para ERGE que nos pueden orientar hacia alguna complicación importante, como puede ser un cáncer gástrico, pues está la disfagia, la saciedad temprana o la plenitud postprandial y la pérdida de peso. Son los datos que nos indican que pudiera haber malignidad. Y dentro del abordaje diagnóstico, va a ser en base a este algoritmo. Si no hay datos de alarma y no se sospecha de Barrett o el paciente no tiene factores de riesgo para padecer Barrett, se puede realizar una prueba de IBP. Si hay datos de alarma, se realiza endoscopia. Si hay factores de riesgo para Barrett, se realiza endoscopia. Como tal, las guías dicen que no se debe utilizar de forma rutinaria como prueba de escrutinio en la endoscopía para ERGE por su pobre sensibilidad diagnóstica y es útil para detección de complicaciones de ERGE como esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Las indicaciones para realizar una endoscopía es ERGE de larga evolución, más de 5 años, ERGE que sea refractaria, pacientes con signos de alarma para descartar adenocarcinoma, pacientes con factores de riesgo para esófago de Barrett, igualmente para descartarlo, o en caso de sospecha de esofagitis eosinofílica para toma de biopsia. En la endoscopia hay varias clasificaciones. La principal y la más usada es la clasificación de Los Ángeles, que esta pues evalúa la gravedad de la esofagitis. El grado A son lesiones menores de 5 milímetros con más de una ruptura mucosa, pero estos no pasan los pliegues, no son confluyentes. El grado B son lesiones de más de 5 milímetros que no son confluyentes, puede haber más de una ruptura mucosa e igualmente no pasan los pliegues. Las lesiones tipo C son lesiones confluyentes, una o más rupturas que pasan los pliegues e involucran menos del 75% de la circunferencia del estómago. Y el tipo D igualmente son lesiones confluyentes, pero aquí se afecta más del 75% de la circunferencia. Otra clasificación es la clasificación de Savary-Miller modificada. Esta es más empleada en países europeos e involucra pacientes con diagnóstico de esófago de Barrett. El grado 1 es una lesión erosiva o exudativa, que se ve aquí, oval o lineal limitada a un solo pliegue longitudinal. El grado 2 puede ser una lesión circular con erosiones o exudados múltiples, limitada a más de un pliegue longitudinal con o sin circunferencia. El grado 3 es una lesión circular erosiva o exudativa. El grado 4 son lesiones ya crónicas. Y aquí pues es un poco controversial esta clasificación, el grado 4 y 5, ya que el grado 4 involucra todas las complicaciones del esófago de Barrett, como son úlceras, estenosis, esófago de Barrett ya lo
ya lo involucra en el grado 4. Y estas grado 4 o 5 pueden estar asociadas o no a lesiones de grado 1 y 3. Entonces es un poco confusa la clasificación, y la que más se utiliza es la de Los Ángeles. Dentro del diagnóstico también se encuentra la monitorización del pH esofágico, la pH-metría, que es la medición ambulatoria del pH esofágico de 24 a 48 horas. Esta está indicada en pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de ERGE que tuvieron una endoscopía negativa y que no respondieron a IVP, o para confirmar reflujo patológico en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo que no tengan evidencia de lesiones mucosas esofágica por endoscopías. Para realizar esto se deben de suspender los medicamentos bloqueadores de ácidos 7 días previos a su realización. Y pues esta no es útil para reflujo no ácido. En cuanto a lo que se evalúa para la estimación, para la monitorización ambulatoria de reflujo, se utiliza el tiempo de exposición al ácido y los episodios de reflujo, dentro de los cuales el tiempo de exposición a ácido, lo normal es menos del 4% y anormal es más del 6%. Y los episodios de reflujo, lo normal es que sean de menos de 40 episodios y anormal más de 80 episodios. En cuanto a esto, pues se realizan las medidas de asociación sintomática, en el cual se hace una relación temporal entre el reflujo y el síntoma. Esto se da en cuanto a los síntomas que ocurren dentro de los 2 primeros minutos posterior a un episodio de reflujo, perdón. Y aquí se consideran pues asociados con reflujo. Y para esto pues se realizan estos 2 índices, el índice de síntomas y la probabilidad de asociación sintomática. Esto lo que evalúa, por el índice de síntomas evalúa la proporción de síntomas asociados a todos los demás síntomas. Este es positivo cuando esta asociación es más del 50%, tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 73%. Y la probabilidad de asociación sintomática es la asociación estadística en presencia o ausencia de episodios y síntomas durante cada periodo de 2 minutos. Y la probabilidad de asociación sintomática pues es positivo si el índice es mayor del 95%. Tiene una sensibilidad del 35% y una especificidad del 85%. Pues cada uno de estos índices se calcula para cada uno de los síntomas individuales y tiene pues limitaciones por su baja especificidad y sensibilidad, pero pues han añadido valor a la interpretación de la pH-metría con la impedancia de manera ambulatoria. Y también nos pueden orientar hacia el diagnóstico de ERGE en casos en que no estemos seguros y para hacer el diagnóstico diferencial con pirosis funcional. Bueno, la interpretación de la pH-metría, cuando el tiempo de exposición a ácido es más del 6%, se hace como tal el diagnóstico de ERGE. Si cuando hay pacientes que están en una zona gris, que es un tiempo de exposición a ácido del 4 al 6%, y los índices están positivos, igualmente se hace el diagnóstico de ERGE. Cuando hay un tiempo de exposición al ácido menor al 4%, es decir, normal, decimos que no es ERGE. Y aquí nos podemos guiar por las pruebas de asociación sintomática. En caso de que estas sean positivas, podemos decir que es un esófago hipersensible, y en caso de que sean negativas, pues estaríamos hablando de una pirosis funcional.
Esto pues también nos basamos en base a los criterios de Roma 4, que estos deben incluir todos los siguientes manifestaciones: molestias o dolor retroesternal en forma de quemazón, que no se produce alivio de los síntomas a pesar del tratamiento antisecretor óptimo, que no haya evidencia de ERGE, o que la esofagitis eosinofílica no sea la causa de estos síntomas, y ausencia de trastornos esofágicos motores primarios como acalasia. Estos se deben de cumplir durante los últimos 3 meses y el inicio de los síntomas debe ser por lo menos 6 meses antes del diagnóstico, y los síntomas deben ser con frecuencia de 2 veces por semana. Y para hacer esta monitorización se puede utilizar la cápsula inalámbrica o Bravo, que esta va a permitir medir el pH durante periodos de 48 a 96 horas. Es mejor tolerada e incrementa el rendimiento diagnóstico en pacientes con síntomas intermitentes y variaciones día con día. Tiene una sensibilidad del 77 al 100% y una especificidad del 85 al 100%. En México pues está un poco limitado ya que no es ampliamente disponible por su costo elevado. Consta de 2 componentes, que es la cápsula de pH y el receptor tipo localizador, y se va pues midiendo las distintas intervenciones. Y bueno, esta es la pHmetría más la impedancia esofágica, que es una técnica que permite identificar las características físicas del reflujo, ya sea gas, líquido o mixto, y permite determinar si es ácido, débilmente ácido o débilmente alcalino, a diferencia de la pHmetría, que no es útil en reflujo no ácido. Tiene una sensibilidad de más del 90%. Está indicada en ERGE refractaria y pues su objetivo es identificar el papel de reflujo no ácido en los síntomas persistentes que no responden a inhibidores de la bomba de protones. Se ha demostrado que 31-37% de los pacientes refractarios a IBP tienen reflujo no ácido como factor asociado a los síntomas persistentes. Otros estudios que se han realizado ha sido el esofagograma cumario, que su sensibilidad y especificidad para detectar esofagitis o esófago de Barrett pues va a ser muy baja, y está indicado solamente en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo con hernia hiatal grande o sospecha de esófago corto. Y la manometría únicamente está indicada en pacientes con ERGE, candidatos a cirugía antirreflujo y pacientes que no responden a IBP. Esto pues para descartar un trastorno motor esofágico grave que pudiera estar causando estos síntomas, como la acalasia. Y también para los pacientes con candidatos a cirugía antirreflujo, esto es para la identificación del esfínter esofágico inferior. Dentro del tratamiento, los objetivos pues es el alivio de los síntomas, la mejoría de la calidad de vida, la cicatrización de las lesiones y la prevención de recurrencia y complicaciones. Dentro de estos, el alivio de los síntomas y la mejoría en la calidad de vida son objetivos de todas las formas de ERGE. Dentro del tratamiento no farmacológico están la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso o que hayan tenido una ganancia reciente de peso, elevar la cama a 45 grados o utilizar 2 almohadas, dejar al menos 2 horas de la última comida previo a dormir, y modificaciones dietéticas como evitar café, vino tinto, chocolate, menta, alcohol o ácidos. En una revisión de ensayo se concluyó que el solo perder peso y la elevación de la cabecera condujo a mejoría de la sintomatología sin un tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico hay distintas opciones de tratamiento. Igual el pilar son los IBP, pero se pueden utilizar antiácidos o alginatos. Estos pues únicamente se recomiendan para alivio sintomático y no van a contribuir a cicatrización de las erosiones ni van a evitar el desarrollo de complicaciones.
El sucralfato realmente no tiene un sustento clínico para su uso en esta patología. En cuanto a los antagonistas H2, estos disminuyen la secreción de ácido por inhibición del receptor de histamina 2 sobre la célula parietal gástrica. No deben de ser utilizados como tratamiento de primera línea, generalmente son auxiliares en el manejo de IBP. Son útiles en ERGE que es nocturno, junto con IBP, se utilizan junto con IBP por la mañana y el antagonista H2 durante la noche, o en ERGE no erosiva si se produce alivio sintomático. Su inicio de acción es más lento y tiene una duración de 4 a 10 horas. Se recomienda por periodos cortos ya que produce taquifilaxia después de 7 días de tratamiento. Es decir, produce como una resistencia, ya no sirve de manera adecuada en todos los pacientes o no da el efecto deseado. Y se relacionan con delirio y deterioro cognitivo en adultos mayores, así como citopenias. En cuanto al deterioro cognitivo en adultos mayores, no se han hecho los suficientes estudios para determinar esta asociación. Sin embargo, se recomienda que en pacientes que ya tengan un diagnóstico o que tengan factores de riesgo para deterioro cognitivo, evitar su uso. Los, los procinéticos igualmente no se utilizan como tratamiento único de ERGE, son utilizados como tratamiento de segunda o tercera línea en combinación igualmente con IBP, en ERGE refractario, ERGE con trastornos de hipomotilidad o ERGE con retraso en el pasamiento gástrico. Dentro de los efectos adversos se puede producir hiperprolactinemia, discinesia tardía y parkinsonismo en adultos mayores, diarrea y cefalea. Debido a estos efectos adversos es que está limitado su uso y que se recomienda evitar su uso excepto en casos de gastroparesia. Esa es la única indicación para poder utilizarlos. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, estas son la primera elección para el tratamiento de ERGE en todas sus formas clínicas. Independientemente de la edad, se vio que una dosis única de IBP para el tratamiento estándar de 8 semanas produce altas tasas de curación de esofagitis erosiva desde el 73 al 91%. Hay una efectividad similar entre los diferentes tipos de inhibidores de la bomba de protones y un nuevo fármaco, el dexlansoprazol, tiene un mecanismo de liberación dual retardada, que esto pues mantiene niveles adecuados terapéuticos y esto va a ser independientemente de la ingesta de alimentos. Esto pues va a provocar una mayor adherencia al tratamiento, ya que como sabemos pues, los IBP se dan generalmente por la mañana, 30 minutos antes del desayuno. Los efectos adversos son raros, en menos del 2%. Pueden ser asociados con náusea, diarrea, cefalea, insomnio y anafilaxia. A largo plazo, el uso de IBPs puede provocar o sea asociado con osteoporosis, deficiencias vitamínicas, generalmente vitamina D y calcio, y se recomienda pues realizar valoraciones, sobre todo en adultos mayores, de estos niveles para realizar la suplementación. Y también se ha relacionado con pólipos hiperplásicos, sobrepoblación bacteriana e infección por Clostridium difficile. También se dice que hay en cuanto a efectos cardiovasculares, se vio en un estudio en cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, los riesgos que conciernen actualmente, que son fracturas, pues riesgo de osteoporosis, la interacción con clopidogrel, ya que inhibe la enzima requerida para la conversión de la prodroga a su forma activa, y pueden disminuir pues el efecto antiplaquetario. Sin embargo, no hay los suficientes estudios o no se ha demostrado totalmente esta interacción. Y también recientemente se vio el uso de IBPs asociado a infarto al miocardio
pero igualmente los datos no son suficientes y no se recomienda quitar el IVP o no darlo por la cuestión de que pudiera causar esto. Y también en demencia dentro de los nuevos preocupaciones en cuanto al riesgo de demencia, se dice que el IVP puede disminuir la absorción de vitamina B12 y esto pues se puede asociar a deterioro cognitivo, pero igualmente no hay una asociación o una evidencia como tal definida para evitarlos en pacientes o por la preocupación de que pudieran causar demencia. Y en lesión renal aguda, eh, que se ha visto que hay una asociación con nefritis intersticial aguda, pero igualmente no hay los datos suficientes, únicamente se refieren que en pacientes con factores de riesgo o que ya tengan establecido una enfermedad renal, se deben de utilizar con precaución. Dentro de las que sí están establecidas es la infección por Clostridium difficile, la neumonía por aspiración, también ya se vio que no hay como tal una asociación, y la deficiencia de magnesio. Y dentro de como tal, las indicaciones para el uso de IVP, pues es el ERGE sintomático, esofagitis erosiva, esofagitis no erosiva con monitorización ambulatoria normal, esófago de Barrett, estenosis péptica, esofagitis eosinofílica, úlcera péptica, para erradicación del Helicobacter pylori, para prevenir sangrado gastrointestinal, para prevenir complicaciones aunado al uso de AINES, para estados hipersecretores de ácido como el síndrome de Zollinger-Ellison, y para sangrado por úlceras. Y un nuevo tratamiento son los inhibidores de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es el baclofeno, que es un agonista GABA. Este no está, mencionaba que no estaba disponible en México. Este va a disminuir los episodios de reflujo, tanto ácido como no ácido, y está indicado su uso como ayudante de los IVP en pacientes con falla a los IVP. Y pues tiene alta incidencia también de efectos adversos como cefalea, mareos y estreñimiento. También referían que no se debe de utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica ni con trastornos neuropsiquiátricos, y pues también por su alto costo y su baja disponibilidad, pues no es utilizado ampliamente. Dentro de las estrategias de tratamiento y de duración, vamos a ver este algoritmo que es de ERGE no erosiva, de ERNE. Lo principal es el uso de IVPs en dosis estándar por 4 semanas. En se va a evaluar la respuesta al tratamiento durante estas semanas. Si hay una respuesta y un control de los síntomas, se suspende y únicamente se da una terapia de mantenimiento cuando hay una nueva recaída. Cuando hay recaídas hay distintos esquemas de mantenimiento, dentro de los cuales están el continuo, en el que el paciente utiliza de forma ininterrumpida la dosis mínima del IVP que le proporciona un control sintomático. El esquema intermitente es en el cual el paciente utiliza unas dosis estándar de IVP por periodos definidos de 2 a 4 semanas, cada vez que tenga recaídas de los síntomas. Y la dosis a demanda es el paciente cada que presente síntomas va a utilizar una dosis y lo suspende posterior a controlar estos síntomas. En caso de que no haya una respuesta adecuada a la dosis de IVP durante 4 semanas, se debe evaluar la falta de apego, la inadecuada administración y la calidad del producto. Se evalúa si hay respuestas, si hay respuesta, se continúa durante 4 semanas, se suspende en cuanto haya control de los síntomas y se vuelven a utilizar en caso de recaída.
En caso de que no haya respuesta, se puede pensar en aumentar, doblar la dosis de IVP, cambiar el IVP o dividir la dosis, fraccionarla. Igualmente se evalúa la respuesta. Si no hay respuesta, pues ya se considera una falla a IVP. En caso de ERG no erosiva, esto va a depender de los grados en base a la clasificación de Los Ángeles. Cuando hay grados A y B, se da tratamiento con IVP por 8 semanas, se suspende, se evalúa el control de los síntomas y si hay alguna recaída se considera el mantenimiento. En cuanto a los grados C y D, el tratamiento es durante 8 semanas y se debe considerar una nueva endoscopía, terapia de mantenimiento o cirugía en pacientes jóvenes. Y pues estos son los regímenes y tipos de dosis de los inhibidores de la UMA de protones. En cuanto a la dosis estándar, la doble dosis que podemos utilizar y la dosis dividida. Por ejemplo, en omeprazol podemos utilizar la dosis estándar, es 20 miligramos 30 minutos antes del desayuno. La doble dosis es 20 miligramos 30 minutos antes del desayuno y antes de la cena. Y la dosis fraccionada son 10 miligramos 30 minutos antes del desayuno y antes de la cena. Son los distintos esquemas que podemos utilizar. Y como decía, el nuevo fármaco que es de dexlansoprazol, que tiene liberación dual retardada. Entonces, en estos pacientes el tratamiento debe ser una terapia escalonada con cambios en la dosis, fracción o doblar la dosis cada 2 a 4 semanas. La dosis mínima es durante 8 semanas con una dosis estándar de IVP y se debe evaluar el uso de terapias de mantenimiento ante las recaídas y pues abordar a los pacientes que no son respondedores y ajustar el tratamiento. En cuanto al ERG refractario, son pacientes que muestran una respuesta parcial o no al uso de inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día y se dice que 10 al 40% de pacientes no responden sintomáticamente parcial o completamente a los IVP. Se debe reevaluarse para descartar otras causas que expliquen sus síntomas y la mayoría van a tener reflujo no erosivo o pirosis funcional. Se debe de evaluar los tiempos de medicación y la falta de adherencia, las diferencias del metabolismo del IVP, si hay reflujo ácido residual, si hay reflujo débilmente ácido o alcalino, si hay hipersensibilidad de reflujo o si existe pirosis funcional. Esto pues lo vamos a evaluar con este algoritmo. Cuando hay falla al IVP, primero debemos de ver si tiene síntomas típicos o atípicos. Si hay síntomas típicos, se debe realizar una endoscopía posteriormente a la falla como tal definida de IVP. Si en la endoscopia pues ya se evidencia esofagitis eosinofílica, dispepsia o alguna enfermedad orgánica, pues se da tratamiento establecido para esas enfermedades. Si está normal, se realiza la pH impedancia y esto junto con tratamiento con IVP. Si persiste el reflujo ácido, aquí la recomendación, es decir, hay una persistencia a la exposición del ácido anormal. Aquí pues se puede evaluar duplicar la dosis de IVP, cambio de la IVP, fraccionar la dosis o agregar un antagonista H2 durante las noches. Otra causa es la exposición esofágica al ácido normal, pero con asociación sintomática positiva, o es decir, que hay un reflujo no ácido. Aquí la recomendación es utilizar baclofeno o algunos estudios refieren el tratamiento quirúrgico. Y en caso de que la impedancia sea normal, que no hay evidencia tanto de reflujo ácido como no ácido, se pueden utilizar analgésicos viscerales, ya que este se va a clasificar como
una pirosis funcional. No, aquí se descarta el diagnóstico de ERGE como causante de los síntomas y los analgésicos que se utilizan pueden ser analgésicos viscerales o neuromoduladores como amitriptilina y citalopram. En caso de síntomas atípicos como tos, laringitis o asma, que persisten y fallan a tratamiento con IVP, se debe reevaluar por el especialista de acuerdo al síntoma. Si este es normal, se realiza la pH impedancia con IVP. Si es normal, igualmente se clasifica como una pirosis funcional y se dan analgésicos viscerales. Si hay reflujo ácido, igualmente se duplica la dosis, se cambia el IVP o se fracciona la dosis. En caso de que pues ya el especialista encuentre algo, se da tratamiento específico para eso. En cuanto a la pirosis refractaria, en un estudio realizado por The New England Journal of Medicine, un estudio aleatorizado, médicos se asignaron al azar a distintos pacientes para recibir tanto tratamiento quirúrgico, esto con una funduplicatura de Nissen, tratamiento médico activo con omeprazol, baclofeno y con desipramina en casos dependiendo del síntoma del paciente, o control médico únicamente, el control de estos pacientes con omeprazol más placebo. Y se consideró la tasa de éxito de menos del, cuando disminuían 50% los síntomas, y también se evaluó un score de índice de calidad de vida a largo plazo, esto durante un año de síntomas de ERGE. En este se vio que la incidencia de éxito con tratamiento quirúrgico fue del 67%, y pues obviamente este fue superior tanto al tratamiento médico activo, que fue en un 28% de la tasa de éxito, y el control únicamente con omeprazol y placebo tuvieron una tasa de éxito del 12%. Entonces, en conclusión, el tratamiento quirúrgico en pacientes con pirosis refractaria es superior al tratamiento médico activo o al control únicamente con IVP. En cuanto al manejo endoscópico, se va a dividir de acuerdo a ERGE, que es complicada. Daniela, perdón, Daniela, ¿ya cuántas te faltan? Ya superamos muchísimo el tiempo. Está muy bien tu presentación, pero es demasiado extensa. Ya, si quieres vamos a dejarlo aquí porque ya para todos ya tenemos que seguirle con las actividades del día. ¿Cuántas te faltan? Me faltan 15. No, pues ya. Hasta ahí nomás. Ya mañana platicamos entonces. Sí. ¿Sale? De acuerdo. Muchas gracias, Dani. Está muy Gracias, completa. Sí, bien, Daniela, bien. Mañana nos vemos. Sí, ok. Sí, hasta mañana. Gracias.